Buenas noches amigos, les habla Juanma Ruiz y esto es una producción de H24 Studios para Radio Cadena Club. La productora nos hace responsable de las declaraciones de nuestros invitados. Bienvenidos un lunes más a Encuentros en el Cruce, un programa inquieto, un programa que busca esa verdad o esa mentira. En directo desde una ubicación secreta. Puedes seguirnos en la web www.radiocadenaclub.com. También puedes seguirnos en redes sociales, en Instagram y Facebook, Encuentros en el Cruce. Podéis comentar, sugerir, criticar, lo que queráis amigos. Estamos aquí para eso. Y si no podéis escucharnos en directo, podéis descargar el podcast desde nuestra web y disfrutar del programa emitido. Arrancamos amigos. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es el anuncio que se acerca el final del año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes, una emotiva fiesta religiosa que celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, cada cultura tiene diferentes tradiciones y también aportan diferentes orígenes a la historia de la Navidad. Aunque la Navidad es hoy día un momento especial para reunir a toda la familia, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y que poco tienen que ver con el hecho histórico de conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. No hay duda que la Navidad tiene un origen pagano, un origen y unas costumbres muy mezcladas hoy día. Esta noche nos acompaña Loredana Dragomir, colaboradora de Encuentros en el Cruce, y que nos transportará a esos tiempos que dieron la semilla a lo que hoy llamamos Navidad. Buenas noches, Loredana. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de Navidad. Vale, perfecto. Sus orígenes hasta nuestros días. Si tuviésemos que remontarnos en el tiempo, la semilla, o sea, el inicio de lo que hoy celebramos, ¿a qué tiempo nos remontaríamos? Pues resulta que deberíamos regresar en el tiempo, para decir así, en tiempo de las festividades romanas, cuando se celebraban los Saturnales o la Saturnalia, ¿vale? Que era una fiesta que se le celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público, que era seguido de intercambio de regalos, continuo festejo, un ambiente de carnaval, en el que se produjera alguna relación de las normas sociales, cosas de esto. Festividad romana, entonces, ¿no? Sí, exactamente. Con tanto que hay varias ideas que a lo mejor no es exactamente romana, puede ser más pagana todavía. Uh-huh. Con tanto que la de Saturnalia, en honor a Saturno, fue introducida alrededor del año 217, antes de Cristo. Uh-huh. Y exactamente para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar de ese tiempo, me parece a mí que contra los cartagineses. Oficialmente se celebra el día con la consagración del templo de Saturno, que era un 17 de diciembre,
con sacrificio y banquete público, como he dicho antes. Sí. Pero esta fiesta era tan apreciada por el pueblo que de una forma no oficial se festejaba a lo largo de 7 días, o sea, como del 17 al 23 de diciembre. Las autoridades de entonces se vieron obligadas a atender a las costumbres populares y visto el fracaso que no podrían recortarlo solo a 1, 2, 3 días o 5 días, pues efectivamente lo han propuesto respectivamente por Augusto y por Calígula, ¿no? Y al final del siglo I se prolongaron definitivamente a 5 días. O sea, es una fiesta que va para largo, no es solo un día y hasta 2 días. O sea, que no es de ahora que las navidades sean largas, ya en los principios. Que va. Porque, por ejemplo, las primeras se celebran del día 17 al 23 de diciembre a la luz de las velas y antorchas, ¿no? Las Saturnalias. Porque ponen el fin del periodo más oscuro del año y del nacimiento del nuevo periodo de luz, o sea, el nacimiento del Sol Invictus, del nuevo Sol naciente, ¿no? Claro, el día 25 de diciembre, que coincide con la entrada del Sol en el siglo de Capricornio, que es exactamente el solsticio de invierno. Exacto, bueno, pero el solsticio es si no recuerdo mal, el día 21, pero bueno, más o menos. Ese depende de cada año, porque se calcula en función de año bisecto, no cada año es igual. Ah, vale, entiendo. O sea que como tantas otras... este año, por ejemplo, cae el día 21. Sí. Pero el año que viene a lo mejor ya no, puede caer en día 22 o el día 23 exactamente, el solsticio. ¿Tenía que ver la fiesta entonces con algo de la agricultura, con el fin de la cosecha? Pues también se celebraban, por ejemplo, el fin de las cosechas, pero, a ver, posteriormente, si el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por la iglesia, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Que hizo coincidir en estas fechas es el nacimiento de Jesús de Nazaret, con el objetivo de acabar con exactamente antiguas celebraciones. Ajá, entiendo. Y gradualmente estas costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo y fueron asimiladas finalmente por la fiesta cristiana, que hoy en día se conoce como el día de la Navidad, por ejemplo. En estas fiestas, en las Saturnales... Saturnales, sí. Era costumbre también que los esclavos que tenían en aquella época participasen también en las fiestas, ¿no? Sí, exactamente. Y encima era un muy bienvenido costumbre que todos los ricos, se delectaban con todo tipo de vinos. Uno más bueno que el otro, y a cambio los esclavos podrían probar la sidra, la cerveza y otro tipo de manjares a cual no estaban acostumbrados cada día, para decirlo así. Que durante era un periodo de festejo para todo el mundo. Incluidos los esclavos. Exactamente. Creo que también podían vestir sus ropas o les dejaban ropa. Sí, además que como le gustaba muchísimo ese tipo de fiesta como tipo carnaval, se disfrazaban mucho, pues se disfrazaban todo el mundo, ya no se sabía quién es esclavo y quién no. Pero aparte de esos días de celebración, puede ser que ellos también, o sea, los romanos tuviesen una festividad el día 25 de diciembre también Bueno, sí, el día del sol, exacto, lo que has comentado antes. Exactamente, asociada, el Sol Invictus. Exacto, es como el nacimiento de Apolo, ¿no? Sí, creo que era que coincidía con el equinoccio, exacto. Sí, coincide mucho. Y después, de este origen, ¿no? Se dice que de ahí, de las Saturnalias, ¿no? Se remonta la que es la Navidad. Pero también hay, por ejemplo, otra idea
para decirlo así, ¿no? Que podemos decir que las fiestas paganas a cual el cristianismo le robó el Yule, ¿no? Porque el día 21 de diciembre también es una fecha muy especial que tiene lugar este solsticio de invierno. Es la noche más larga del año, el momento que marca el final de la oscuridad y la llegada de la luz. Ajá. Es un momento mágico, normalmente se celebra por muchas culturas desde la Edad de Hierro, o quizá antes, y en el norte, donde la oscuridad es aún mayor y el frío también más fuerte todavía, el solsticio de invierno significaba el triunfo de la vida sobre la muerte. Era un momento de celebración recogida, las familias y los amigos se reunían ante el fuego para celebrar que estaban vivos y para recordar a los que habían quedado en el camino. Pero esta se llamaba el Yule. Pero esta festividad del norte de Europa. Sí, exactamente. Vale. En la festividad de Yule había una celebración que podría durar varios días, semanas, en torno al solsticio de invierno, parecido a las Saturnalias, ¿no? Uh-huh. Se colocaban bajo techo un árbol que recordaba al Yggdrasil, el gran fresno de cuya rama prenden los nuevos mundos, incluyendo el del hombre. Es curioso que muchas de las fiestas tienen su origen, sí, si te fijas, en la agricultura, en la gente de campo, en los inicios, en los fines de la cosecha. Muchas de las fiestas porque que de tenemos... los campos, hemos venido todos, para decir de alguna manera. En cualquier caso, es la costumbre romana, evidentemente porque luego es Constantino el que introduce el cristianismo en todo el imperio. Realmente la raíz, hablaríamos de la fiesta romana, más que de la fiesta pagana del norte de Europa, ¿no? Sí. Para hablar más en concreto de lo que es la festividad de Navidad. Nos basaríamos más en las fiestas romanas. Pregunto, ¿eh? Sí, más en las fiestas romanas porque, vamos a ver, eran dándose a las guerras que tenían siempre por expansión del imperio, ¿vale? Que traían también costumbres de diferentes partes del mundo. Ya. Y claro, ¿qué costumbre traes? El que te ha gustado más, ¿no? Ya, claro, entiendo. Bueno, en el caso del cristianismo iba adoptando festividades que sabía que no podía luchar contra ellas, o sea, es decir, que sabía que no iba a cambiar la forma de festejar del pueblo, por lo cual las adoptaba, cambiaba el nombre o cambiaba el significado y simplemente cogía ese día para conmemorar algo, lo que viniese en ese momento, pero no porque sabían que no podían erradicar muchísimas fiestas o muchísimas costumbres. Con la llegada de los primeros cristianos que fueron perseguidos, lo que mucha gente desconoce es que estos cristianos no celebraban una Navidad, no celebraban un nacimiento de Jesús como lo hacemos en la actualidad, ya que estaban perseguidos y todavía no se había oficializado, no se había puesto una fecha. Incluso cuando llega Constantino... Pues no puede, porque, por ejemplo, en la Biblia nunca se cita la fecha del nacimiento de Jesús. Es más, cierto. Según cálculos basados en los datos aportados por las fuentes de la época, ¿no? Como escritos gnósticos o alguna otra fuente, vamos a decir, no oficial, podemos señalar que Jesús debió de nacer en agosto, y concretamente en el día 21. Pero cuando el cristianismo comienza a hacerse fuerte en el Imperio Romano, hubo que elegir un día concreto para conmemorarlo. De ahí todo el cambio. Al igual que ocurrió con muchas otras celebraciones paganas, por ejemplo el solsticio de verano, San Juan con el equinoccio de primavera, Pascua, el Samhain, Noche de Todos los Santos, los cristianos asimilaron las festividades locales del solsticio de invierno para fijar el nacimiento de Jesús. Yule, de cual he hablado antes, en la tierra de los bárbaros, y la Saturnalia, que era el honor de Saturno, en el caso de Imperio Romano,
que justo culminaban el 25 de diciembre con Natalis Invicti Solis, o sea, el nacimiento del sol invincible. Ya. Así que parecía lógico para ese tiempo que Jesús, que había venido al mundo para librar a la humanidad de la oscuridad, ¿no?, naciera en una fecha tan señalada como el solsticio de invierno, en el que la vida triunfa sobre la muerte, por ejemplo. Sí, como dices, los evangelios no dicen, creo que el único dato histórico que hablan es de la muerte, que es en la Pascua, pero como nacimiento no hablan nada. Incluso hablan de los pastores que están al raso, es decir, por eso muchos historiadores e investigadores dicen que no debió producirse en una época de invierno, que no debió ser en invierno, que debió ser primavera. Siempre han hablado de primavera y verano. Sí, hablan de primavera, por ejemplo. Ahora depende cómo lo estás pensando, porque, por ejemplo, a ver, ¿no? El nacimiento de Jesús Cristo en Belén se celebra el 25 de diciembre, ¿vale? Pero se celebra ¿dónde? En la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de iglesias ortodoxas. ¿Por qué digo mayorías? ¿Por qué? Por la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo, o la Ortodoxa de Jerusalén, ¿vale? Se celebra el 7 de enero. ¿Por qué? Porque no aceptaron la reforma hecha del calendario juliano. Yeah. Y pasándose al conocido como gregoriano que estamos ahora mismo. Conmemoran, ellos hacen la celebración de la Epifanía del Señor. Exactamente. Claro. Es curioso que poca gente pregunte, porque si alguien ha leído lo básico de la Biblia, verá que en el nacimiento de Jesús están presentes los Reyes Magos. Sin embargo, aquí celebramos el nacimiento un día y luego al siguiente año, es decir, la noche de víspera del 6 de enero, que llegan los Reyes Magos. Nadie pregunta, oye, pero esto no tiene que ser el mismo día, porque realmente, según la Biblia, fue el mismo día. Pues es una cosa muy, vamos a decir, rara de alguna manera, porque la Navidad, si no estamos pensando así como debe ser, inicia un periodo llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor, ¿no? Pero el periodo que comienza con la Navidad, ¿no? Sí. Finaliza con la Epifanía, también se conoce como Pascua. Exacto. Existen varias teorías sobre esto, así que no sé exactamente a cuál cogerlo. Bueno, pero los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad. Sí, yo soy de la opinión de que ya todo está muy mezclado y si nadie entra en profundidad en un tema, entiendo que también pueda desconocerlo o ni siquiera pensarlo. Pero a mí siempre me ha sorprendido esto, que la gente no se pregunte ¿por qué hacemos esto un día y lo siguiente y al cabo del mes hacemos esto otro? Cuando según si estás celebrando una festividad religiosa y has leído algo, sabes que eso no lo pone ahí, no podría ser, pero poquísima gente lo pregunta, ¿eh? No, porque vamos a ver, la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Yeah. Vale, como 25 de diciembre. Como ha sido significado en los pueblos de la antigüedad, ¿no? Que celebra durante el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, empezando con el día del 21 de diciembre. Yeah. Pero esta fecha, por ejemplo, se adopta, mejor dicho, por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221, cuando acerca de la fecha de nacimiento en Judea y del calendario litúrgico filocaliano de 354 después de Cristo. Ahí aparecen, según algunos expertos que han intentado calcular la fecha de nacimiento exacta de Jesús, tomando la Biblia como fuente, porque en Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista,
¿no? Zacarías, que era su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Ahora, si no estamos pensando, ¿vale?, que Juan fue nacido en marzo, no me acuerdo exactamente, creo que el día 24 o algo así, o el 25 de marzo. Si Jesús de Nazaret es más pequeño con 6 meses, eso significaría que debe ser nacido el día 24 o 25 de septiembre. Entonces, sí cuadra con la cosa de que los pastores eran con las ovejas en el campo, claro. O sea, cuadra con el periodo, porque en invierno en Jerusalén hace muy frío y nadie sale con las ovejitas a pastorearlo. Parece, bueno, la Biblia en sí, te podías preguntar muchísimas cosas, pero que esos datos ningún apóstol los reflejase, no deja de ser un tanto extraño, ¿no? Que no reflejasen, no sé, ni la fecha, ni... Bueno, no la fecha. Sí, ¿por qué? Porque te estás pensando que cuando César ordenó el censo, en el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Uh-huh. No puede ser diciembre, porque, como he dicho antes, hace un frío inmenso en Jerusalén en ese tiempo. Pero... y además de que el pueblo judío siempre era proclive a la rebelión. Y había una cosa muy imprudente hacer esta cosa en ese tiempo del año. Claro está. Pero Constantino, si no estamos pensando... Dime. Constantino sí que lo tenía claro. De hecho, va a Belén a buscar el lugar de nacimiento y ordena la construcción de la Basílica de Belén. Eso sí que lo tenía él bien claro, que fue el que el que hizo oficial el cristianismo en todo el imperio. ¿A partir de qué fecha entonces ya es oficial que se celebra la Navidad, que también era muy diferente para los cristianos? Para todo el imperio ya en sí, porque hay un descuadre también de fechas, de que unos decían que a partir de tal fecha, o otros a partir de otra. Pues los romanos celebran el día del 25 de diciembre, ¿no? La fiesta del Natalis Solis Invictus, ¿no? El nacimiento del Sol Invicto, que está asociada, como tú dijiste, con el nacimiento de Apolo, ¿vale? Entonces, el 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno y que los romanos llamaban bruma. Y cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 ante Cristo, el 25 de diciembre debió ubicarse entre 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Y de esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo. Sí, pero tardó siglos, o sea, entre un papa al final y el otro, yo quiero recordar que fue León Magno el que al final, ya en el 500 y algo, fue cuando dijo, a partir de ahora, tal fecha, vamos a celebrar la Navidad. Pues los germanos y escandinavos, por ejemplo, celebran el día 26 de diciembre el nacimiento del Frey, que es el dios nórdico del sol naciente. Así que cada uno tenía su día, más o menos, para decir así. Yo creo que fue el emperador Justiniano, el que en el 529 fue ya el que dijo que sí o sí, 25 de diciembre se celebraba la Navidad. En Antioquia, alrededor de 386, del año 386, Juan Crisóstomo, impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, con tanto que parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde 10 años antes, la misma cosa. Ya. Lore, la Navidad
al final ha llegado, como he dicho antes, mezclada hoy día, con mucha simbología, totalmente todo mezclado. Árboles, belenes, bolas, luces. Puedes llegar a sitios donde encontrarte un belén y un árbol. La gente piensa que ahora mismo es algo como normal, pero sí, pero el árbol. No sabe el origen de cada cosa, ¿no? Háblanos del árbol, que bueno, al final hay que reconocer que es lo que más está de moda. Yo veo más árboles ahora que belenes, tengo que decirlo. Antes, la verdad que sí. Hace años veía más belenes que árboles, pero ahora veo más árboles que belenes, es lo que hay. Sí. El árbol de Navidad, ¿qué sabemos del árbol de Navidad? Pues vamos a ver, como he dicho un poco antes, ¿no? Que cuando los primeros cristianos llegaron cerca del norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, ¿no? El dios sol del sol y de la fertilidad. Y adornaban un árbol normal, que no era perenne, en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Y este árbol simbolizaba el árbol del universo. Uh-huh. Y a ver, en cuya copa se hallaba el Asgard, la morada de los dioses, ¿no? Y el Valhalla, el palacio de Odín, porque hablamos del norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, posteriormente a la evangelización de estos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio... El árbol el origen es, otra vez más, norte de Europa. Sí, nórdico. Nórdico. Si hablamos de Odín y Asgard, es nórdico. Uh-huh. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba a Yggdrasil, ¿no? Yggdrasil, que es el árbol, ¿no? En lengua vikinga del norte, para decirlo así, aunque también podía ser un árbol consagrado a Thor. Y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Uh-huh. Las manzanas que simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Y conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaban en esferas, luces y otros adornos. Daban la luz. Sí, después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol enviado por San Nicolás, o también conocido como Santa Claus y Papá Noel, o los Reyes Magos, dependiendo de la costumbre de la zona donde se encuentre. San Nicolás hay que decir que vestía diferente, ¿no? Ya Pues sí, porque ahí hay una diferencia muy clara entre lo que significa religión católica y la ortodoxa, porque no es lo mismo San Nicolás con Papá Noel. Porque San Nicolás se celebra el día 6 de diciembre y Papá Noel es el día 25. Son dos papas distintos. El Papa Nicolás viene vestido de verde, el Papá Noel viene vestido de rojo. Ajá. También los regalos son concretos de San Nicolás, son cosas pequeñitas como naranjas, chocolatinas, también algún bastoncillos porque aún fue travieso. Mira. Cosas que se ponen, por ejemplo, en botas, porque las botas hay que limpiarlo bien y ponerlas al lado de la ventana para que el San Nicolás se traiga los regalitos. Entonces son cosas pequeñas que caben en las botas de los niños. ¿Cuál es la imagen de San Nicolás? ¿Es como un Papá Noel pero vestido de verde o...? Sí, es como un Papá Noel, es un viejo, igual con barba, pelo blanco. Siempre alrededor de él tiene niños. No tiene ni renos ni otra cosa y tiene un saco en la espalda con regalitos pequeños y siempre va rodeado de niños. No va en trineo. Y va vestido de verde. No va en trineo, ¿no? No. En trineo va Papá Noel, que es otra cosa. Vale, entonces así llega el árbol, el famoso árbol de Navidad llega así a nuestros tiempos. Pues es posible que el primer árbol de Navidad o navideño, a ver, como se conoce ahora mismo,
surgiera desde Alemania, donde implantó la primera vez en, me parece, 1605, para ambientar el frío de la Navidad. Y de ahí comenzaron su difusión. En Finlandia, por ejemplo, empezó con 1800, mientras en Inglaterra 1829, etcétera. Y luego hay diferentes tipos de decoraciones para el árbol. Yo tenía un apunte para decirte, porque creo que hay 2 ciudades que se disputan la primera vez que se colocó un árbol de Navidad. Creo que era en Lituania y otro en Bosnia, creo que fue en el año 1400. La primera vez que se puso un árbol cara al público para celebrarlo. También hay que decir que no todo el mundo, aunque parezca raro, no todo el mundo tenía para decorar un árbol y ponerle regalos y luces. No, porque a veces parece cosa de lujo, o yo qué sé, no todo el mundo se lo podía permitir. Porque imagínate, por ejemplo, que en España, por ejemplo, el costumbre de adornar, ¿no?, el árbol, y en los hogares no españoles, fue traída en el año 1870 y fue el colmo por una princesa de origen ruso. Y de ahí, vamos, es una larga historia. Mira, que tengo aquí marido algo, vamos, quería restaurar la restauración borbónica y mira, de ahí le permitió reinar a Alfonso XII. Ya, tengo aquí el apunte. Mira, 2 ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido en una plaza pública el primer árbol de Navidad. Tallin, en Estonia, en 1441 y Riga, en Letonia, en 1510. El primer árbol público, así como para la gente. Además, esto lo hicieron unos comerciantes. Lo típico que se suele hacer ahora, que en cualquier centro comercial te ponen el árbol grande. Sí, pero ya no se respeta, por ejemplo, tanto los adornos, por ejemplo, y el significado de cada adorno en sí, porque cada adorno en sí tiene su significado, para decirlo así de alguna manera. Antes cuando se empezaban a poner de moda los árboles, siempre yo recuerdo verlos con una estrella de Belén encima. Hoy día los árboles, muy pocos los ves con una estrella de Belén, ¿sabes? Pero antes sí que se representaban con una estrella de Belén. Ahora todos son bolas, decoraciones pomposas, en fin. Blancos, pues, con nieve. Normalmente en el pico, normalmente debe tener una estrella. Ya. Normalmente, pero como tú dijiste que vamos, son diferentes, porque la estrella, por ejemplo, colocada, ¿no?, en la punta, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando la estrella de Belén. Por eso en la punta siempre debe ser una estrella, no otra cosa. Hay algunos no sé, son cristianos, pero no me viene ahora en la cabeza, que no son protestantes, creo que algo así, que colocan el ángel. Yeah. Pero ese es otra cosa. Yeah. Después, ¿no?, la esfera, los globos, ¿no? Sí. Que en principio, cuando San Bonifacio adornó el árbol, fueron manzana, ¿no?, representando con ella las tentaciones. Pues hoy en día se acostumbra a colocar bolas o esferas, ¿no?, que simboliza a los dones de Dios a los hombres. Se ponen lazos, que significan que siempre se ha pensado en los lazos que representan la unión de las familias y personas queridas, heredar de dones que desean dar y recibir. Yeah. Y las luces, que en principio eran velas, y después ya son lucecitas, que representan la luz de Cristo. Pero, como de punto de vista religioso, por ejemplo, el árbol de Navidad recuerda al árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva. O sea, la bola... Y de donde vino el pecado original. Y por lo tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación. Pero también representa el árbol de la vida. El árbol de la vida. Porque como es un abeto y es de tipo perenne, es la vida eterna. Mira. Del árbol a los belenes,
Otra decoración que de cada vez se ve menos, pero es que antiguamente era muy significativa. Es decir, llegaba la Navidad y una de las cosas que tenías que hacer es ir a ver los belenes, y los belenes vivientes, que antes había belenes vivientes. ¿Qué sabemos del origen del Belén? Pues, origen del Belén. A ver, es que también ahí hay una larga historia. Por ejemplo, porque se dice que el pesebre tiene su origen en la Edad Media. Ajá. Y la primera celebración navideña en la que se montó un Belén para conmemoración del nacimiento de Jesucristo tuvo lugar, se dice, en la Nochebuena de 1223. 1223. Decidió reproducir la tradición cristiana. 1223. Sí. Intentó reproducir el día de alumbramiento. No, intentó reproducir la Navidad, la Navidad, el pesebre, ¿cómo es? El pesebre. Exactamente. El pesebre. Que no me venía la palabra. La tradición cristiana en la cueva, ¿no? Exacto. José, María. Exactamente. 1223 sí. Es la primera representación. Sí, es la primera representación. Que lo ha hecho San Francisco de Asís, como he dicho antes, en una cueva próxima a una ermita de Greccio, Italia. Ajá. En la escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas como hoy en día, ¿no? Ni miniaturas de objetos cotidianos. Pero San Francisco en este tiempo utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento mediante un pesebre sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos. También así como la lectura de Isaías, que dice que conoce el buey a su dueño y el asno del pesebre de su amo. Israel no conoce ni pueblo ni discierne. Una cosa típica. Pues este animal ya aparece en el pesebre del siglo IV y fue descubierto en las catacumbas de la Basílica de San Sebastián en Roma en el año 1877. Cuenta San Buenaventura en su legado Leyenda de Santi Francisco que tras celebrar la misa del sacerdote sobre el pesebre, utilizándolo como altar, San Francisco cantó el Evangelio y realizó la predicción sobre el nacimiento de Cristo en circunstancias tan humildes que como que en aquel momento se reproducían, es decir, en una fría noche invernal, dentro de una cueva, resguardando el lugar donde comían los animales, donde se calentaban con aliento, causando una enorme emoción entre los asistentes de tal forma que el señor del lugar, Juan de Greccio, aseguró que vio un hermoso niño dormido en el pesebre, que el padre Francisco cogió en su brazo y los hizo dormir. Leyendas, ¿no? Se supone que tras esta primera ocasión, en la que más que un Belén puede asimilarse a una drama litúrgica, se popularizó la instalación de belenes en las iglesias durante la Navidad. Después empezaron con figuras de terracota o de cera o de madera. Esto en Italia. Ser vivos. Esto en Italia, dices. Sí, exactamente. Es que Italia ha tenido una gran tradición, han sido muy belenistas, ¿eh? Italia ha tenido mucho que ver con la implantación del Belén en el resto de Europa, ¿eh? Fueron grandes creadores y lo siguen siendo, ¿eh? Tienen mucho talento Siempre. para eso. Tienen mucho talento para eso. También hay que decir que es cierto que el Belén tampoco llega de repente a España en aquel siglo XIII ni siglo XIV. Tarda tiempo. O sea, el Belén nace en Italia, pero se queda allí como afincado.
hasta que Sí, también. Es decir, creo, no recuerdo con qué, Carlos III o... Sí, me parece a mí que Carlos III la introdujo. Ese es el que lo trae a la corte española. En 1300, en el 1300 es la primera fecha que cuando aparece la representación del nacimiento en España. Y fue exactamente en la Catedral de Barcelona. En la Catedral de Barcelona. Mm. Claro, porque también volvemos a lo mismo, no todo el mundo tenía para una representación en casa, como ahora podría ser lo normal. Lo normal en aquella época era que las representaciones fuesen en templos. Pues sí. Y para la corte, sobre todo. Era una cosa que vamos, no se lo podía permitir todo el mundo, porque como se usaban muchas figuritas de esta manera últimamente, pues deberías encargarlo, no todo el mundo se lo podía permitir, etcétera, etcétera. Entonces se ponían en la iglesia donde cualquier persona podía ir a verlo. Ya. Y luego se puso también de moda los belenes vivientes, que también creo que ya hay muy pocos o hay presupuestos en los ayuntamientos para hacerlo. Y esto creo que fue Santa Clara que empezó a hacerlos, a promocionarlos. Estos sí que eran bonitos. Siglo XIII creo que también empezó a colocar personas para dar más cercanía, más realidad a los belenes. Sí, también, porque vamos a ver ahí diferentes ideas, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, en 1300 lo trajo el rey Carlos, ¿no? Pero el Papa Nicolás IV, ¿no?, ha declarado como ley, para decir así, o costumbre de representar el nacimiento de Jesús, que se difundió en toda Italia, empezando con 1283 me parece, o 1291, no sé, durante su pontificado, mejor dicho. Y que la obra en sí, la representación de ella, que encima la ha hecho en Santa María Maggiore, en Roma, una iglesia que ya lo conoce casi todo el mundo, cristiano, por lo menos de oído. La obra era muy sobria, las figurinas que representaban la Sagrada Familia, o sea, Jesús, José y María, los magos que traen regalos al niño Jesús, el buey y la mula. Sí. Eran muy bien representadas con figuras de madera. Interesante es la aparición de los Reyes Magos en el Belén, mejor dicho. Los Reyes Magos. Sí, porque el simbolismo del Belén se considera que los Reyes Magos son la representación de las tres edades del hombre: la juventud, la madurez y la vejez. O como las tres razas en las que, según el relato bíblico, se divide la humanidad: la semita, la japética y la camítica. Entramos en esoterismo. Vale, pues los dones de los magos tienen una doble referencia a la naturaleza humana de Jesús y su realeza. Mira, ¿no?, que lo trae de regalo, ¿no?, por ser hombre; incienso, por su divinidad; y oro, porque es un don reservado solo para los reyes. Los pastores representaban a la humanidad y ser redimida, y la actitud de adoración de María y José sirve para enfatizar la realeza del recién nacido. Vale. Entiendo. Y bueno, ¿qué podemos decir de los cánticos, los villancicos? Esto sí que se ha perdido ya, ¿eh? Ahora ya no. Esto sí que se ha perdido. Depende, hay sitios donde se han perdido, sitios donde no se han perdido, pero
Depende de cultura, de cada uno. Yo te digo que aquí se han perdido villancicos. Yo me puedo pasar en Nochebuena y creo que no voy a escuchar ninguno. A las 7 de la mañana, cuando salga la gente de por ahí de tomar, no sé, un chocolate con churros, al igual algunos te cantan un villancico, pero te digo que los villancicos se han perdido, ¿eh? Pues qué pena, porque por ejemplo en España y también en Portugal, ¿no? Porque los villancicos eran típicos castellano y portugueses, ¿no? Entre los siglos. Vamos, ¿Dónde encontramos el origen del villancico? Desde el siglo XV hasta el XVIII. ¿El origen del villancico, dónde lo encontramos? ¿En España o bueno, en general? En general. Pues en general eso depende del país al país, porque no hablamos solo de catolicismo. Ya. Entonces es muy diferente. Acabó luego siendo un cántico navideño. Por ejemplo, ¿perdón? Que digo que ha acabado siendo un cántico navideño, pero que el villancico, que yo sepa, que viene de... Además, creo que eran como cánticos de villanos, o venían a anunciar que venían los villanos, o los malos, o cada región tenía su costumbre, pero que eran del pueblo, eran cánticos del pueblo. Yo sé que el origen es un cántico rural, porque en aquella época era todo rural, pero que era del pueblo, ¿no? Que luego se ha ido afinando con el tiempo. Sí, corrígeme si me equivoco, pero creo que por ahí vienen un poco los hilos, ¿no? Sí, porque son cantos los villancicos, cristianos o profanos, pero son cantos. Que se cantan desde, antes de Navidad hasta la Epifanía, normalmente. En los países, por ejemplo, ingleses, que cantan los Christmas carols, en Rusia, Kolindiaki, en Rumanía, los colindes. ¿Colindes? ¿Qué quiere? Sí. Es lo mismo, villancico. Vale. Vamos a ver, en Alemania las Weihnachtslieder, no sé si he pronunciado bien, si me acuerdo bien exactamente. Hay diferentes, pero por ejemplo en Alemania y Austria, empezando con el día 27 de diciembre, a la Epifanía, el 6 de enero hay grupos de niños que se llaman cantores de la estrella, disfrazados de Reyes Magos y portando una estrella y cantando villancicos. Y son recompensados con dulce, o manzanas, o nueces. Yeah. Pues esa cosa también pasa en Rumanía. Hay niños que van con un palito, que en el pico del palito tiene una estrella roja. Ajá. Y hay un villancico especial, que es como la estrella arriba sale, ¿no? Aparece. Se trata exactamente de estrella que anuncia el nacimiento de Mesías, de Jesús. Y también se va de casa en casa y hay que darle a los niños dulce, nueces, manzanas, cosas de esto. Allí en Navidad. En Navidad en Rumanía los niños cantan por las casas. Como aquí en Halloween. Ahí se respeta mucho a las tradiciones. Muchísimo. ¿Y se cantan las iglesias allí en Navidad? Los niños. Muchísimo. Y en la iglesia y hay coros por la calle. Y si te toca la puerta y hay que abrir, porque es como un honor que vienen a cantarte. Sí, de verdad, es que hay que darle algo. Pero es que es como que fuiste elegido para que te cante, no sé cómo explicarlo. Ajá, vale. Sí, entiendo. Son diferentes. Lore, tú que vienes de otro país, aunque estás afincada aquí en España, ¿notas mucho la diferencia de un sitio a otro en cuestión de Navidad, en cuestión de tradición? Claro, muchísimo. Muchísimo porque, a ver, no se siente en el aire el aroma navideño, para decirlo así.
Nosotros en Rumanía tenemos postres típicos de Navidad, un tipo de comida en sí que se prepara. A cambio, aquí todo el mundo come lo mismo marisco de siempre, lo mismo postres más o menos, entre comillas, lo mismo. Bueno, aquí la Navidad, evidentemente, con los años ha cambiado un poco, pero... Es que ha cambiado muchísimo, que no... Pero en tu país que no no. pasa lo mismo, o sea, las costumbres son 100% no sé, de 10, 15, 20 años atrás, sigue estando igual en tema de tradiciones, por ejemplo, en Navidad. O sea, tú vas ahora a Rumanía y ves la Navidad exactamente igual que hace 10, 15 años. No hay ningún cambio. Igual no lo veo porque ya han cambiado ahí también muchas cosas, pero a comparación con España de hace 20 años hasta ahora, muchísimo. Porque hace 20 años oías, por ejemplo, la Marín Morena en difusores por la calle, claro. Vamos, todo el periodo de Navidad. Claro, no, ahora es que ya no antes, nada. Yo de pequeño me daban una botella de anís con una cuchara. Claro. O una pandereta, que tampoco veo. Sí. Es que no veo nada ya. No, ya no. ¿Allí tenéis árbol de Navidad? Claro, nosotros sí tenemos árbol de Navidad. Lo único que tenemos, como somos ortodoxos, tenemos otra costumbre. Por ejemplo, en España se come el día 24 por la noche la cena de Navidad. Exacto, ¿no? Allí no. Nosotros lo comemos el día 25 a mediodía. Exacto. Se reúne con la familia, hay la comida de Navidad y después de esta comida se reparten los regalos que están bajo el árbol. ¿De siempre, o sea, tenéis costumbre de árbol? Sí, desde siempre, porque vamos, encima como fue una época comunista, se llamaba de otra manera Papá Noel, no era Papá Noel, era un papa friolero, para decir así, no sé, que no tiene traducción exactamente. Y era el viejo friolero. En la época comunista... Se podía traducir de alguna manera. En la época comunista, ¿tenéis un Papá Noel exclusivo? No, era el mismo, lo único que no podíamos decirlo Papá Noel, porque no podías hacer uso de la religión. Ah, vale, sí, es verdad. Y entonces era camuflado. Era ¿Y cómo sería la traducción en castellano? Pues el viejo friolero, no sé cómo. Pero os traía, pero entonces en la época comunista, ¿cómo era una Navidad? Vale, dejamos aparte los festejos religiosos, bueno, el resto lo podíais hacer con normalidad. Sí, lo podíamos hacer con normalidad. Esto ya... Y el viejo escarcha o escarchado. ¿Y su representación cómo era? Igual, no, este era igual, solo el nombre era diferente. O sea, Papá Noel... Sí. No se podía decir, ¿no? Sí, no era Papá Noel, era el viejo escarcha, el friolero. Ni Reyes Magos, ni nada. No, Reyes Magos nosotros no tenemos. Yeah. En España y en el mundo católico, ¿no? El día 6 de enero, que es San Juan, ¿no? Pero hay católicos, hay católicos en Rumanía. Pues también. Resulta que por los ortodoxos el día 6 es el día del bautismo. En Rumanía, por ejemplo, dice la leyenda y la tradición que el día 6 de enero es el día más friolero de todo el año, donde las aguas se convierten en hielo. Entonces ahí hay una misa espectacular donde los sacerdotes normalmente van al pozo principal del pueblo, a algún río, si hay río, si no al mar, o yo qué sé. Se hace una misa, se tira en el mar o en el agua la cruz y hay como un buquet de, ¿cómo se llama? No me viene ahora, de albahaca. Albahaca, además de flor santa, es la flor nacional de Rumanía. Se tira al agua y hay jóvenes que deben saltar en el agua. Imagínate un frío tremendo para recuperar la cruz y traerlo de vuelta. Bueno, allí para ir al mar,
al Mar Negro. A ver, a veces no se puede porque el mar está congelado. Han pasado, con tanto que se dice que el Mar Negro tiene otro tipo de salinidad, es más salado que el mar Mediterráneo. A veces está congelado, no se ha podido hacer. Vamos, le han tirado a la orilla para no decir que no lo han tirado. Uh-huh. Porque a veces no puede ser. Pero en Rumanía hay católicos. También. ¿Y has visto alguna vez allí una cabalgata de Reyes Magos o algo? No, ¿o da igual? no tenemos esta costumbre. Yo inclino a creer que esta cosa de cabalgata, Reyes Magos, y no sé si lo habrá en Italia, pero de España seguro es típico. En Alemania sí. Y en Francia no existe. Aquí sí. Bueno, el año pasado creo que no hubo por el tema del No COVID. hubo, y creo que este año tampoco va a haber por el tema del COVID. Pero yo las cabalgatas de los Reyes Magos las he visto de todo tipo. Venir a camello, en caballo, en limusina, en helicóptero. Yo también me lo he visto de muchos tipos, no hay ningún problema. Retransmitidas por televisión. Pero bueno, para los niños está bien cuando uno es niño. Y ahora para los niños, oye, les hace ilusión a los chavales. Esto para mí es bonito. Sí, con tanto que hay muchas leyendas también sobre los Reyes Magos. Ya, tenemos que hablar un día. Claro, porque como se dice que no eran 3, eran 4. ¿Qué opinas? Pues yo sinceramente... Solo un titular, ¿eh? No lo cuentes todo, solo un titular, que eso es para otro día. Solo un titular. Vale, perfecto. Yo estoy segura que eran 4 Reyes Magos, uh-huh. Porque toda leyenda tiene una pizca de verdad histórica. Uh-huh. Y si nos pensamos también en los cazatesoros o arqueólogos, como queremos decirlo, la primera regla de oro es: la historia miente. La historia miente. Toma como la base la leyenda. Me la voy a apuntar esta, ¿eh? La historia miente. Sí, y toma como base la leyenda. Loredana, pues muchísimas gracias por habernos aclarado estas dudas sobre la Navidad. A ustedes, por confianza que me han dado. Esperemos que pases una feliz Navidad, y si lo deseas, te puedo decir felices fiestas, sí, porque bueno, ya sabes que ahora... Deseo. Muchísimas gracias igualmente. Ya sabes que ha habido polémica con esto de decir que hay que decir felices fiestas en vez de decir feliz Navidad, o bueno, yo... Pues felices fiestas es mejor, porque como vienen una detrás de otra es mejor. Lore, cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente. Da igual cuál sea tu Dios, hasta da igual si no lo tienes. Cristianos, musulmanes, judíos, hindús, cualquiera que sea la religión. El hecho cierto es que la Navidad tiene algo especial. Fechas donde nos gusta encontrarnos, reunirnos, aunque sea solo una vez al año. Hay una especial felicidad en las personas. El año pasado, España tenía toque de queda, ¿lo recordáis? Los horarios, el número de comensales que podían sentarse a la mesa, en fin, unas fiestas algo distintas. En los últimos años salen detractores sobre esta festividad. Gusten o no, se celebra el nacimiento de Jesús. No lo podemos cambiar. Pero esto tiene fácil solución. Al que no le guste, que no lo celebre. Es tan fácil como eso. Alguien del Parlamento Europeo envió una circular a los trabajadores. La circular venía a decir que había que evitar decir feliz Navidad. Había que decir felices fiestas.
con el pretexto de no ofender a quien no celebre la Navidad. La famosa circular se filtró a la prensa italiana y, como no, llegó al escándalo. Finalmente retrocedieron en sus órdenes. Una vez más, los políticos al servicio del pueblo. Os voy a contar dos historias auténticas y reales de cómo la Navidad tiene su poder. Son dos treguas en tiempo de guerra. El 24 de diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, una de las guerras que más víctimas se cobró en la historia universal, soldados alemanes y británicos que luchaban en el frente occidental estaban en las trincheras. No era un día más, era Nochebuena. Al caer la noche, en medio del frío y la suciedad de las trincheras, los alemanes comenzaron a colocar abetos y demás decoraciones navideñas y entonaron el Stille Night, la Noche de Paz, un villancico austriaco compuesto en el siglo XVIII. En respuesta a los ingleses, cantaron la misma canción pero en inglés. Y por un momento la noche se preñó de felicidad. Seguramente todos esos soldados llevaban mucho tiempo sin saber lo que era la felicidad. Y muchos, a pesar de su juventud, pensarían que tal concepto había desaparecido por completo de la faz de la tierra. Pero aquella Nochebuena, los cánticos sustituyeron al espanto de los asaltos, al estruendo de las bombas, al cenegal de las trincheras, a la sangre y a los gritos. De pronto un soldado británico salió de su zanja con un pañuelo colgado en su bayoneta. Avanzó unos cuantos pasos por tierra de nadie, entre los agujeros que solo unas horas antes había causado la artillería, y dejó en el suelo una botella de whisky, a la vez que gritaba «Merry Christmas». Enseguida un soldado alemán fue a recoger la botella y a su vez dejó un paquete con salchichas y galletas. Poco a poco, todos fueron abandonando sus trincheras para juntarse en el centro del campo de batalla. Todos eran iguales en ese momento, alemanes y británicos. Distinto uniforme pero misma cara, mismos ojos, misma sonrisa, mismas ganas de sobrevivir. Intercambiaron bebida, cigarrillos, cantaron abrazados mirando las estrellas y se fueron a dormir. Pero lo mejor vino al día siguiente. La mañana de Navidad, alguien sacó un balón de fútbol. Todos regresaron a la infancia. Improvisaron unas porterías y jugaron un partido amistoso. No había árbitro. Cuentan las cartas de los soldados alemanes que aquel partido lo ganaron ellos, 3-2. Aquel día se demostró, una vez más, que no son los soldados rosos los que se odian entre sí. Ellos están allí porque es su deber, que son cosas distintas, y porque el odio de los poderosos a lo largo de la historia siempre ha generado más oficio para el hombre que el amor, y de algo hay que vivir. Entonces la fiesta acabó y volvieron a sus trincheras, cada uno a su barro, a su miedo, a su lucha y a una muerte segura, sin pausa, pero sin prisa, que se prolongó además durante 4 años más. La tregua de Navidad de 1914 es sin duda la más conocida, también porque fue la última vez que la paz irrumpió en la guerra de forma tan espontánea y decidida, de la mano de simples soldados cuyos nombres se han olvidado. Aquello enfureció a los altos mandos, sobre todo a los británicos, lo que confirma que quienes se odiaban de verdad. Pero no fue la única tregua de Navidad. Ya durante el asedio de Breda en el siglo XVII, o un poco antes en el asedio de Haarlem en 1573, el ejército español y el organista firmaron una tregua de 2 días, que se cumplió a rajatabla. Incluso sitiados y sitiadores montaron un improvisado mercado, en el que intercambiaron toda clase de cosas, remojando todo con cerveza y vino, para luego volver a la misma naturalidad, a intercambiarse cañonazos y mandobles. Y es que a veces el ser humano tiene salidas inesperadas a situaciones desesperadas, pequeños resortes que aplican la chispa
adecuada en el corazón y lo vuelven más amable, solidario o generoso, o simplemente menos desalmado de lo que suele ser. Estas dos historias son un claro ejemplo que la Navidad tiene algo, tiene ese poder de hacernos un poco mejores en estas fechas. El otro día una persona me contó que debido a su enfermedad no sabía si esta sería su última Navidad y tomó la decisión de reunirse con su familia para estos días. Decisión acertada. Sé que me está escuchando, así que quiero que sepas que debes seguir luchando para que esta no sea la última Navidad. Amigos, Encuentros en el Cruce quiere desearos una feliz Navidad o unas felices fiestas. Simplemente desearos lo mejor. Da igual cómo queráis celebrarlo, o si no lo celebráis. Pasarlo bien y cuidaros mucho. Amigos, nos vemos en 7 días. Todos los lunes y a las 22 horas. Encuentros en el Cruce con Juanma Ruiz. Desde Radio Cadena Club. Sigue las huellas del misterio. Encuentros en el Cruce. Estás escuchando Radio Cadena Club, la radio gourmet para tus oídos. Etiqueta negra, 24 horas. Quédate con nosotros. Radio Cadena Club.